Bienvenido a Zona Cero, donde lo que parece imposible tiene registros, testigos y en algunos casos, evidencia. Esta noche no escucharás ficción, escucharás 3 casos reales, relacionados con exorcismos aprobados por el Vaticano, historias que fueron documentadas y que hasta hoy siguen sin una explicación clara. En Alemania, en la década de los 70, una joven llamada Annelies Michel comenzó a experimentar convulsiones intensas. Al inicio, fue diagnosticada con epilepsia, pero con el tiempo, los síntomas cambiaron. Decía ver entidades, escuchar voces, y comenzó a rechazar todo lo religioso. No podía acercarse a una iglesia, ni siquiera mirar un crucifijo. Su comportamiento se volvió extremo. Gruñía, hablaba en distintos tonos y afirmaba que algo vivía dentro de ella. Después de múltiples evaluaciones médicas, la familia pidió ayuda a la iglesia. El Vaticano autorizó su exorcismo. Durante meses, se realizaron más de 60 sesiones. Y lo más inquietante fueron las grabaciones. En ellas se escuchan varias voces, hablando a través de ella. Algunas en idiomas que nunca aprendió, otras completamente irreconocibles. Su estado físico empeoró, dejó de comer, hasta que finalmente murió. El caso llegó a juicio, pero las grabaciones siguen existiendo y cualquiera puede escucharlas. Y quienes las han escuchado coinciden en algo. No suena como una sola persona. Estados Unidos, 1949. Un niño, conocido bajo el nombre de Roland Doe, comenzó a experimentar fenómenos extraños después de la muerte de un familiar cercano. Al inicio, eran ruidos, pasos en la noche, golpes en las paredes, objetos moviéndose sin explicación. Su familia pensó que era su imaginación, hasta que comenzaron a ver marcas apareciendo en su cuerpo, palabras, arañazos, como si algo estuviera escribiendo sobre su piel. La situación escaló rápidamente. La cama del niño, según testigos, llegaba a moverse violentamente. Objetos en la habitación salían disparados y su voz cambiaba. En ocasiones, hablaba con un tono completamente distinto. Sacerdotes fueron llamados. Después de evaluar el caso, se autorizó el exorcismo. El proceso duró semanas y fue documentado por testigos, incluyendo personal religioso. Durante los rituales, el niño reaccionaba con una fuerza que no correspondía a su edad. Se resistía, gritaba y en algunos momentos respondía en idiomas desconocidos. Finalmente, después de múltiples sesiones, el fenómeno cesó. El niño volvió a una vida normal, pero los documentos del caso fueron archivados por la iglesia y años después, esta historia inspiró la película El Exorcista. Todo comenzó en 1959. Un productor de musical llamado Friedrich Jürgenson salió a grabar el canto de los pájaros, nada fuera de lo normal. Pero al reproducir la grabación escuchó algo más. Una voz. No era clara, pero estaba ahí. Intentó ignorarlo. Pensó que era interferencia, pero decidió grabar de nuevo, y otra vez. La voz apareció, esta vez más clara. Según él, era la voz de su madre quien ya había muerto. A partir de ese momento comenzó a investigar, y lo que encontró fue inquietante. Otras personas, en diferentes lugares, comenzaron a reportar lo mismo. Voces en grabaciones, respuestas a preguntas, como si algo
intentara comunicarse. Ahora detente un momento. Imagina esto. Estás solo, grabando en silencio. Haces una pregunta y no escuchas nada. Pero al reproducir el audio, algo te responde. Esto ocurrió en los años 80, en una zona aislada, lejos de la ciudad, rodeada por el bosque. Un grupo de jóvenes decidió explorar en una construcción abandonada. Según registros pasados, el lugar había sido utilizado para reuniones clandestinas. No sabían con exactitud de qué tipo, pero sí coincidían en algo. No era un lugar al que quisieras entrar de noche. Los 5 jóvenes llevaban linternas, cámaras, con el fin de documentar lo que fueran a encontrar ahí dentro. Al entrar, lo primero que notaron fue el silencio. No había viento, no había animales, no había nada. Solo las paredes marcadas, símbolos, dibujos y lo que parecía restos de velas derretidas. En el centro del lugar había un círculo grande. Uno de ellos bromeó diciendo: probablemente es una tontería, un juego nada más, algo hecho para asustar. Pero otro se rió, solo dijo: yo he visto esto en libros, en historias que prefiero no contar. Decidieron grabar, encendieron la cámara y comenzaron el recorrido. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido, un golpe seco detrás de ellos. Pensaron que era el edificio, la madera, el paso del tiempo. Pero no era así, porque poco después se escuchó un susurro. No una palabra clara, pero sí una voz. Se miraron entre ellos. Nadie habló, pero todos entendieron lo mismo. No están solos. Uno de ellos propuso salir, pero ya era tarde. Un frío de golpe inundó la habitación. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Al querer salir del lugar, una figura, inmóvil, oscura al fondo. Uno de ellos lo vio primero. Se quedó congelado, sin hablar, solo señalando. Entonces, la voz volvió, esta vez clara. No venía de un punto específico. Parecía estar en todas partes. Dijo una sola cosa: ya están aquí. La cámara cayó al suelo. La grabación continuó. Se escuchan pasos, respiraciones agitadas y luego, silencio. Cuando la policía encontró el lugar horas después, no había nadie, solo la cámara, encendida, grabando. 4 de los 5 fueron encontrados días después, en distintos puntos del bosque, desorientados, en shock. Ninguno pudo explicar lo ocurrido. El 5º nunca apareció. La grabación fue analizada. El lugar sigue ahí, abandonado, sellado, y según quienes viven cerca, algunas noches aún se escuchan cosas, susurros, pasos y una voz que repite: ya están aquí. Casos documentados del Vaticano. La historia de Anneliese Michel, el caso real que inspiró El Exorcista, el origen de las voces que aparecen en grabaciones, y una noche donde nadie volvió a ser el mismo. Historias distintas, épocas diferentes, lugares separados por miles de kilómetros, pero con algo en común. Todos dejaron evidencia, testimonios, grabaciones, registros, que aún hoy no tienen una explicación clara. Y la pregunta ya no es si crees o no. La pregunta es: ¿qué tanto estás dispuesto a investigar por tu cuenta? Porque lo más inquietante de todo esto es que no necesitas creer, solo necesitas escuchar. Zona Cero no es solo un podcast, es un punto de encuentro entre lo que conocemos y lo que preferimos no entender. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, y esto
apenas comienza. Síguenos en Spotify, porque lo que viene es aún más perturbador. Y si tú has vivido algo extraño, si has visto, escuchado o sentido algo que no puedes explicar, puedes formar parte de Zona Cero. Envíanos tu historia, porque la próxima voz que escuchemos podría ser la tuya. Esto fue Zona Cero, y recuerda, no todo lo que existe quiere ser encontrado.